requisitos de ley establecidos por la Comisión Nacional de Servicio Civil y el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Veamos cuáles son esas partes legales que nos hablan, que son la resolución 15683 del 2016, en la cual se anexa una resolución en la cual queda muy claro y explícito cuál es el manual de funciones, requisitos y competencias para los cargos de directivos docentes del sistema especial, carrera docente, decretados en el ordenamiento jurídico nacional. Aparte de esta resolución, tenemos la resolución 253 de enero del 2019, en la cual se adicionan los títulos que habilitan los cargos del anexo primero de la resolución 15683 de 2016, que contiene el manual de funciones, requisitos y competencias para los cargos docentes. Es decir, en esta última resolución del año 2019 se adicionan otros perfiles de profesiones que pueden aplicar al cargo de directivo docente, especialmente para los cargos docentes. Recordemos que pues hubo una explosión de muchas denominaciones de licenciaturas en el país, y otro tipo de profesionales pues fueron incluidos para aplicar a carrera docente, profesionales no educadores, no licenciados, y esto lo que permitió fue pasar hacia otro tipo de ampliar el espectro de profesionales que pueden dedicarse a la educación. ¿Quiénes se pueden postular para ser profesores de preescolar? Son los siguientes profesionales con los títulos de licenciados en licenciatura en educación preescolar, educación infantil, pedagogía, licenciatura para educación en la primera infancia, o también pueden presentarse para preescolar los licenciados en psicopedagogía, educación especial, licenciatura de educación básica con educación especial, y los normalistas superiores egresados de instituciones normales en todo el país. Aquí también pueden aplicar los licenciados en educación infantil, que fue la denominación última que unificó todos los tipos de licenciaturas asociados a la primera infancia y a la educación preescolar. ¿Quiénes pueden postularse para docentes de básica primaria? Pues bueno, esta es una de las particularidades en las cuales se respetó en Colombia la profesión de licenciados. Solamente los normalistas superiores o licenciados en cualquier área, repito, en cualquier área. ¿Soy licenciado en preescolar y me puedo presentar para básica primaria? La respuesta es sí. ¿Soy licenciado en ciencias sociales o en ciencias naturales o en matemáticas o en biología y me puedo presentar para primaria? Sí. La respuesta es sí. Entonces, cualquier profesional licenciado en educación en cualquier área o normalista superior se puede presentar para docente de primaria en el concurso docente. Incluso son los mismos perfiles que aplican para presentarse al sistema maestro, que en estos momentos se encuentra sin vacantes, producto de las vacantes que ya fueron convocadas a nivel nacional por el concurso de méritos docente establecido en la Comisión Nacional de Servicio Civil. Requisitos para postularse como profesor docente de matemáticas según las resoluciones que vimos al principio. Formación académica en cualquiera de las siguientes áreas. Ahí las tenemos descritas: licenciatura en matemáticas, con énfasis o sola en física, en educación básica con ese énfasis en matemáticas. Esta es una de las licenciaturas pues que se decide para primaria, pero con algún énfasis en matemática, en etnoeducación para básica con énfasis en matemáticas, o aquellos profesionales con títulos en matemáticas, estadística, física o cualquier profesional de las distintas ingenierías que existen con registro calificado en Colombia. ¿Quiénes pueden postularse para docente de área en ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia? Bueno, los siguientes licenciados: licenciatura en ciencias sociales con énfasis en gestión, licenciatura en historia, en geografía, en humanidades, en estudios sociales y humanos o en filosofía. Aparte, también pueden presentarse profesionales de las siguientes áreas para
cualquiera para el cargo de docente o de profesor de ciencias sociales. Es uno de los cargos donde más perfiles se permiten presentarse. Pero esto no es todo. Aquí estamos hablando de los títulos de licenciatura como tal, es decir, de profesionales en educación. Pero aparte de este tipo de profesional en educación, para el cargo de ciencias sociales se pueden presentar los siguientes profesionales: sociólogos, geógrafos, historiadores, abogados se pueden presentar para el concurso docente, antropólogos, arqueólogos, profesionales en estudios políticos, profesionales en ciencias sociales, profesionales en ciencias políticas o trabajadores sociales también puede presentarse para docente de ciencias sociales. Como lo dijimos al principio de esta lámina, de esta slide, es una de las áreas en las que más perfiles profesionales, tanto de educación como profesionales distintos a la licenciatura, se pueden presentar. ¿Quiénes se pueden presentar para ser profesores de humanidades, es decir, de enseñar lo que tiene que ver con la lengua hispana, lengua castellana, todo lo que son el fomento de la lectura crítica como tal? Licenciados en lengua castellana, en español y filosofía e inglés, licenciatura en español y literatura, literatura y lengua castellana, en educación básica con humanidades, con énfasis en español y literatura o en lingüística. Miren que hay bastante tipo de licenciados en humanidades con diferentes denominaciones. Esta es una de las razones por las cuales el Ministerio de Educación Nacional adoptó una normalización de las denominaciones de licenciaturas en todo el país. También pueden presentarse otro tipo de licenciados, por lo que estamos viendo en este slide. Pero aún así, en esta área también se pueden presentar otro tipo de profesionales. Profesional en español, profesional en estudio, profesional en filología, profesional en lenguas modernas, profesional en literatura o comunicadores sociales también pueden aplicar con su título profesional para el cargo de docente de humanidades, lengua castellana. ¿Cuáles son los requisitos para postularse como docentes de ciencias naturales y educación ambiental? Esta es otra de las áreas en las cuales también hay bastante amplitud de perfiles profesionales que puedan aplicar a estos cargos. Son, miren, todos los tipos de licenciaturas o todos los profesionales con denominaciones de licenciaturas asociadas a las ciencias naturales que se pueden presentar. Aparte de este tipo de profesionales, estamos viendo en esta lámina que hace parte de las resoluciones descritas previamente, se pueden presentar licenciados en química, en física, en ciencias naturales, en matemáticas, en físico-química, en educación, profesionales en ecología. También se pueden presentar profesionales en biología, biólogos puros, profesionales en ciencias ecológicas, químicos puros, agrónomos, administradores ambientales, tal. También pueden aplicar este tipo de ingenieros para ser profesores o para presentarse al cargo de docente. En toda la cantidad de ingenierías que pueden aplicar para ser docente de ciencias naturales y educación ambiental según la normatividad colombiana. Ingenieros, ingenieros gráficos, ingenieros bioquímicos, ingenieros agronómicos, agroindustriales, químicos, de petróleos, pueden presentarse para el concurso docente a una de las plazas como docente de ciencias naturales y educación ambiental. En este sentido, cualquier persona con los títulos de ingeniería descritos en la resolución 15683 del año 2016 que pueda aplicar una vacante de nombramiento provisional para el área de la ciencia natural y educación ambiental se puede presentar para el área también de matemáticas.
¿Quiénes se pueden presentar para el área de química? Aquí hay una diferencia particular y es que química es de esas vacantes que solamente se ofrecen para niveles de la educación media. Es la única diferencia. Son muy pocas vacantes en el país en comparación con las vacantes que existen para básica, primaria y para preescolar, pero pues tienen también otro tipo de perfiles. Si se dan cuenta, son casi los mismos perfiles de profesionales que se aplican o que se necesitan o que son aceptados para presentarse en ciencias naturales con algunas particularidades. Por ejemplo, existen los profesionales en química farmacéutica que, si bien se pueden presentar para el área de química, no se pueden presentar para ciencias naturales en general, es decir, para la básica, solamente para ciencias naturales, química en educación media. Ciencias naturales física, también son pocas vacantes que existen en el país, pocas vacantes en comparación. De hecho, hay algunas entidades territoriales que no tienen vacantes en esta área, son muy pocas, y las que están tampoco son significativamente voluminosas, pero hay profesores que quieren aplicar única y exclusivamente para estas áreas. Aquí también pueden aplicar licenciados en matemáticas, profesionales en física, profesionales en geología e incluso algunas de las ingenierías más reconocidas: mecánica, mecatrónica, electromecánica, energía geológica, civil, en materiales, física. Requisitos para postularse como docente de tecnología e informática. Aquí hay que hacer una claridad y es que, si bien los DBA hacen énfasis en este tema, los profesores de tecnología e informática no son aquellos que se dedican única y exclusivamente a enseñar las herramientas ofimáticas de Word, Excel, PowerPoint, sino también enseñan aspectos relevantes de la tecnología. Incluso se está haciendo mucha énfasis y fuerza desde el Ministerio de Educación Nacional para que los profesores de tecnología hagan parte de los procesos de enseñanza de robótica, de programación y otro tipo de herramientas, TICs necesarias hoy en día en la educación básica y educación media. ¿Quiénes pueden presentarse para esta área? Licenciaturas en tecnología informática. Ahí tenemos algunas de las licenciaturas muy poco comunes en Colombia, son más comunes en universidades como la Tecnológica y Pedagógica, la Universidad Pedagógica, la Universidad Industrial de Santander, los que ofrecen este tipo de licenciaturas como tal. También se pueden presentar administradores comerciales de sistemas, diseñadores multimediales, diseñadores industriales, administradores de sistemas de información o de informática e incluso pueden presentar también ingenieros de sistemas, informática, teleinformática, telemática, mecatrónica, mecánica, electrónica, telecomunicaciones, de diseño como automatización, ingenieros electrónicos, ingenieros eléctricos e ingenieros aeronáuticos. Pueden aplicar a este tipo de vacantes. ¿Quiénes se pueden postular para docentes de ciencias económicas y políticas, que también es un área exclusiva de la educación media? Es decir, son docentes de grado 10 y 11. También existen pocas vacantes en el país en comparación con vacantes más numerosas como la de humanidades y la de primaria, pero pues aquí están los perfiles que pueden aplicar a este tipo de vacantes. Licenciados en filosofía, en historia y geografía, en educación con énfasis en ciencias económicas, licenciados en ciencias sociales, administradores de empresas, administradores de negocios, antropólogos, contadores públicos. Aquí aparece otra profesión bastante interesante que puede presentarse. Un contador se puede presentar para el área de ciencias económicas y políticas. Economistas, profesionales en negocios internacionales,
profesionales en gobierno, en política y relaciones internacionales, profesionales en estudios políticos, se pueden presentar alguna de estas vacantes porque así lo permite la normatividad colombiana. Recordemos que igual las ciencias políticas y económicas es un área obligatoria de la educación media, grado 10 y grado 11. Docente de filosofía también hace parte de la educación media, grado 10 y grado 11. Son básicamente profesionales muy afines, incluso muchas profesiones repiten para filosofía, para ciencias políticas y para ciencias sociales. Y tenemos teólogos se pueden presentar para este tema, para estas vacantes. Otra de las profesiones que muy poco aplica. Requisitos para presentarse a docente de idiomas extranjeros en inglés. Aunque la normatividad colombiana no lo exige, eh, lo ideal es que un profesor que se presente para concurso, que quiera enseñar idiomas extranjeros, ojalá tenga un nivel de certificación C1 según el marco común europeo de referencia para las lenguas. Esto lo que va a permitir es que ese profesor tenga mayor dominio certificado para poder enseñar bilingüismo en Colombia. Recordemos que Colombia pues tiene un alto rezago en el aprendizaje y en la enseñanza de la lengua extranjera. ¿Quiénes se pueden presentar para esta área? Licenciados bilingües, licenciados en educación básica con énfasis en inglés, licenciados con énfasis en inglés, licenciados en inglés, licenciados en lenguas extranjeras, licenciados en lenguas modernas, licenciados en filología e idiomas. Aquí no hay que confundir con el área de humanidades porque pues aquí si nos damos cuenta, la normatividad es mucho más precisa en exigir que el empleado que se presenta tenga alguna denominación asociada a el idioma inglés. También se pueden presentar profesionales de otras áreas, vamos a ver más tarde, profesionales en idiomas, profesionales en lenguas modernas, profesionales en lenguas extranjeras, inglés y francés, profesionales en negocios internacionales, profesionales en lenguas extranjeras. ¿Quiénes se pueden presentar para el cargo de docente de educación, recreación y deportes? Le contamos, licenciados en educación física, pues ya digamos que la profesión base para que conocemos de nuestros maestros en área, licenciados en cultura física, recreación, licenciados en pedagogía didáctica de la educación física, licenciados en educación básica con énfasis en educación física, recreación y deportes. Además de profesionales distintos a los licenciados, como profesionales en actividad física y deporte, profesionales en ciencia del deporte, profesionales en cultura física y del deporte, profesionales en deporte, profesionales en educación física, profesionales en entrenamiento deportivo y administración deportiva o profesionales en deportología. Muy pocas universidades ofrecen este último programa, pero fue uno de los profesionales admitidos en la resolución que permite definir los perfiles para ingreso a carrera docente. ¿Quiénes se pueden presentar para docente orientador? Pues unos cargos bien importantes. Tampoco todas las entidades territoriales presentaron vacantes en este perfil de docente orientador. Pero ¿quiénes pueden aplicar? Licenciados en psicología y pedagogía, licenciados en psicopedagogía, que es una profesión que tuvo bastante auge en los años 80 en Colombia, licenciados en pedagogía reeducativa, psicólogos, trabajadores sociales, profesionales en terapia psicosocial, profesionales en desarrollo familiar y profesionales en terapia ocupacional. Requisitos para postularse como docente de educación religiosa en Colombia. La educación religiosa, pues por la ley 115 hace parte de las áreas fundamentales, sin embargo, pues diferentes sentencias de la Corte Constitucional
han permitido la objeción de conciencia con la firma de los padres. Sin embargo, siendo un área obligatoria y como tal, pues algunas entidades territoriales, casi todas, sometieron a concursos vacantes en esta área. ¿Quiénes se pueden presentar para docente de educación religiosa? Licenciados en ciencias religiosas, licenciados en ética y formación religiosa, licenciados en ética, teología, licenciados en estudios bíblicos, teólogos, profesionales en ciencias bíblicas, profesionales en ciencias religiosas, filósofos también se área o profesionales en religión. Esta es una de las áreas más interesantes en las que hay convocatorias. Tampoco todas las entidades territoriales habilitaron plazas para esta importante y hermosa área de la formación que es la educación artística con énfasis en danza, pero vamos a presentar aquí quiénes son los profesionales que pueden aplicar este tipo de vacantes como tal. Son licenciados en música, licenciados en danza, en arte, artes, artística, en música y danza, en formación estética, en educación básica con énfasis en artística, maestro de danza, profesionales en bellas artes, profesionales en artes escénicas, licenciados en arte teatral y dramático, licenciados en artes escénicas. ¿Quiénes se pueden presentar para artes plásticas? Licenciados en artes plásticas, licenciados en bellas artes, licenciados en arte y folclore, licenciados en artes plásticas con énfasis, licenciados en educación con énfasis en educación artística, licenciados en formación estética, licenciados en educación básica con énfasis en artística. También se pueden presentar para esta área profesionales en artes visuales, artes plásticas, bellas artes, arquitectos, diseñadores gráficos, profesionales en medios audiovisuales y profesionales en construcción. ¿Quiénes se pueden presentar para el área de música artística? Se pueden presentar los siguientes tipos de profesionales: licenciados en educación musical, licenciados en preescolar musical. Algunas universidades se atrevieron a llamar, pues aquí tienen cabida profesional, licenciatura en música, licenciatura en arte y folclore y cultura, licenciados en educación básica con énfasis en o música. Son pocas universidades las que ofrecieron estos programas en Colombia como tal. Profesionales en música, profesionales en bellas artes, en artes musicales, en artes escénicas, musicales, dirección de banda, interpretación musical, música instrumental, medios audiovisuales y maestros de música, titulados como tal, ¿no? Hay que hacer la claridad que son profesionales titulados por instituciones de educación superior, avaladas por el Ministerio de Educación de Colombia, que tengan el título de maestro de música. Son profesionales, repito, con el título de maestro de música. Bueno, y para terminar esta parte de cuáles son los perfiles profesionales, más de 300 perfiles profesionales que pueden presentarse para el concurso en distintas áreas, ¿quiénes se pueden presentar para rector? Aunque parezca más complicado lo que es. Para rector se pueden presentar profesionales con cualquier tipo de licenciatura o con cualquier tipo de profesional. Es decir, aquí para el área de rector no se hace distinción de títulos. Sin embargo, pues lo que sí se exige para rector son dos condiciones adicionales: que el puntaje mínimo de aprobación del examen debe ser de 70 puntos y que tenga por lo menos 6 años de experiencia profesional. 6 años de experiencia profesional
y obtener un puntaje mínimo de 70 puntos para poder aplicar al cargo de rector. Continúen con este curso de preparación para el concurso docente, sigan con la siguiente actividad definida en el campus virtual.